Sí, y lo vamos a celebrar de una manera especial, pero creo que las madres vamos a saber comprender esta situación. Probablemente no nos traigan ramos de rosas, no tengamos los regalos, eso no importa. El mejor regalo para nosotras es que nuestros hijos estén con bien, con salud. Es lo más importante. Bueno, hay muchas madres, obviamente, esperando particularmente las declaraciones del doctor Miguel Palacio Celi. Muchísimas madres, en cualquier etapa que estén, siempre tienen que estar bien informadas y saber cómo manejarse dentro de esta pandemia. Doctor Miguel Palacios, gracias por su paciencia y por estar con nosotros en Encendidos. Bienvenido. Hola, Mauricio y Mabel, buenos días. Igualmente, Buenos días, permítame ahí 5 segundos como decano nacional y más aún como ginecólogo obstetra, también rendir homenaje a las heroínas de siempre, que son nuestras madres. Como hemos dicho, tienen un tejido especial, sus células, sus tejidos y sus órganos fueron especialmente creados por Dios para ser heroínas. Me sumo a este homenaje a las madres como Colegio Médico del Perú, estimado Mauricio y Mabel. No, qué oportuno, doctor, y además las que están en la primera línea de batalla, las vemos dejar a sus hijos, a sus esposos y enfrentar este momento tan difícil para el mundo y para los peruanos, ¿no? Pero esas doctoras, esas enfermeras, esas obstetrices que usted ha narrado, en este momento creo que cualquier reconocimiento se quedará cortísimo. Muy oportuno, doctor, le agradezco que sea tan humano y esté tan cercano de todas las madres. Y ahora, dicho esto, doctor, pasamos al otro tema, ¿no? Que se espera para hoy una conferencia de prensa, como anunció el presidente, había previsto que hasta el 10 de mayo íbamos a ver cómo se comportaban las cifras. Usted como médico sabe que eso es frío y no asiste subjetividades, ¿no? Y de acuerdo a esas cifras y a cómo se comportan los peruanos dentro de la pandemia, se van tomando decisiones. ¿Usted nos ve preparados para levantar la cuarentena? Exacto, Mauricio. Cuando nosotros el 26 de abril planteábamos también la extensión de la cuarentena, hablamos de 3 grandes problemas. Para pensar si el 10 de mayo podíamos ya pensar en levantar la cuarentena. Uno, la velocidad con que iba a correr la epidemia en esos 15 días. Nosotros estimábamos que esa velocidad debería estar en 1.000 pacientes nuevos, debajo de 1.000 pacientes nuevos cada día. La epidemia sigue viva, tú lo sabes, está corriendo casi a 4.000 pacientes nuevos por día. Ese es un detalle que no hemos logrado vencer. Sigue viva, sigue corriendo con muchos miles de contagiados de día por día. Y entonces, por un lado. Por otro lado, dijimos que el sistema de salud iba a recibir la gran sobredemanda de pacientes y pensábamos que íbamos a llegar a tener 1.200 camas UCI, y el presidente habló de 1.000, pero ni 1.000 ni 1.200, entonces sigue habiendo problemas de camas UCI en los lugares en donde el virus tiene alta prevalencia, es decir, Lima y las 6 regiones del país que en estos momentos tienen una elevada prevalencia de la enfermedad y hay serios problemas para poder ocupar cama UCI, más allá de lo que se diga en la práctica, como dicen los abogados, primacía de la realidad. En los hechos siguen faltando las camas UCI. Nosotros hemos traído ayer algunos médicos, perdón Mabel, de Iquitos, sí, y ahorita están por ahí todavía en las camas. Algunos tenemos 2 médicos en Pasadizo esperando cupos para poder ocupar camas, de tal manera que en la realidad ese sistema de salud no está preparado para soportar más demanda de pacientes. Con esos criterios, sí, diga. Sí. Doctor, entonces, la cuarentena, entre otras cosas, además de protegernos, servía para darle esta ventana de tiempo para que el sistema se equipara. En ese punto no se ha logrado el objetivo, pero tampoco se ha logrado el objetivo de la cuarentena, es decir, hay muchas personas que simplemente no cumplieron la norma y salieron a las calles. Y esto se ha notado en el segundo tramo, cuando comenzamos a ver ya los casos de contagio en medio de la cuarentena. ¿Por qué no funcionó la cuarentena? Nosotros dijimos en su momento que una bomba social que no se debería permitir. Estamos hablando desde el 20 de abril aprox, en donde en nuestro comando
comando que también tenemos como colegio que se encarga de monitorear esta epidemia, se había detectado que aproximadamente del 17 y 18 de abril había más personas en la calle y este conglomerado aumentó a partir del 17 de abril en los mercados y lanzamos nuestra alerta para hacer gestión. Ahí hablábamos que las municipalidades deberían participar, que debería organizarse el ingreso de excluir a las personas de riesgo, adultos, gestantes, hacer círculos para mantener distancia en los mercados, etcétera, etcétera. Sin embargo, veíamos que no se cumplía. Entonces ahí se comenzó a debilitar la estrategia. El segundo hecho, los pacientes, las personas que querían regresar a sus lugares de origen, la respuesta fue lenta. Están regresando a pie, multiplicando el virus sin estar conscientes Exacto. de ello, doctor. Exacto, no hay Mauricio. día Son que vectores que van por todo el Perú. no tengamos que anunciar, doctor, estas caminatas gigantescas que no tenemos ningún derecho a juzgar porque nunca fueron atendidas por el Estado, ni por esta gestión ni por las anteriores. Entonces, de manera pacífica, lo que están haciendo es volver a un sitio donde puedan comer algo, ¿no? Sí, exacto, y eso trae como consecuencia, como bien has dicho, diseminar la enfermedad por todos los lugares donde pasa. Como hemos visto, en algunos pueblos se organizan para impedir que entren, que pasen, que ingresen a sus pueblos, y hemos visto de todo. Sin embargo, esa era la segunda bomba, que tampoco fue, digamos, desactivada o recibió un tratamiento. Pero por lo no que ha he podido dicho, ser que contenida, es una bomba se de muchos desbordó, años. se desbordó, todo se desbordó. Doctor, yo le rogaría que permanezca con nosotros porque hemos insistido desde el día 6 de marzo con el distanciamiento social. Cada vez son más las personas que me llaman consternadas de estos viejitos que nunca salieron de la casa y que han dado positivo. Sin embargo, el hijo, el sobrino que salió al mercado, a pesar de tener mascarilla y lavarse las manos, no guardó el distanciamiento social o no estuvo consciente de la cantidad de personas que lo rozaron, que se le acercaron en el bus, en el mismo mercado. Y la tristeza es mayor, la frustración es mayor. ¿Cuán importante resulta el distanciamiento social, se levante o no se levante la cuarentena para los próximos meses de vida entre los peruanos? Con esa respuesta, doctor, quisiera que nos acompañe en el siguiente bloque. Conversación con el doctor Miguel Palacio Celi, él es decano del Colegio Médico del Perú, y antes de irnos a la pausa habíamos planteado lo siguiente. Los abuelitos de la casa dan positivo y hay una frustración mayor y lo comprendemos, porque el hijo, el sobrino que los abastecía, tenía el cuidado de ir al mercado con mascarilla, lavarse las manos al salir, al regresar, y sin embargo los abuelitos dan positivo y están consternados. Doctor, la pregunta quedó planteada. ¿Al mismo nivel de importancia está el lavado de manos, la mascarilla y el aislamiento social? ¿Al mismo nivel? ¿O una es más importante que la otra? Sí, Mauricio, efectivamente ambas están al mismo nivel. Cualquier error en las medidas de higiene respiratoria puede hacer, de las barreras físicas y químicas, puede hacer que la persona que salió a comprar alimentos o medicinas y al regresar a la casa puede definitivamente contagiar a las personas que con tanto sacrificio y esmero hacen y cumplen su aislamiento. ¿Por qué? Porque una cosa que hemos aprendido de este virus es que solo se transmite de persona a persona y que vive pocas horas en la superficie, sean estas superficies secas o húmedas. Cualquier error en la barrera física, la mascarilla, hay que ver qué tipo de mascarilla, cuánto tiempo lo usa, qué grado de humedad tiene la persona que lo usa, la manera como se pone y cómo se retira la mascarilla. Puede ser que ha cumplido todo, pero se retira mal la mascarilla, después que incluso que se ha lavado las manos, etcétera, se retira mal y eso tiene la altísima posibilidad de contagiar a una persona querida que está dentro de su casa. El lavado de manos igualmente, por cierto, es una gran medida sanitaria que hemos aprendido y que ojalá quede para siempre. En resumen, todas las medidas físicas, químicas y de higiene respiratoria son interdependientes una de otra. Cualquier error en una de ellas puede llevar al contagio a personas queridas que están cumpliendo el confinamiento con tanto sacrificio. Ahora, doctor, si la cuarentena no ha funcionado como se esperaba, ¿vale la pena
continuarla, ampliarla o debe ejercerse otro tipo de estrategia de cuarentena? Nosotros le hemos propuesto como colegio utilizar como un parámetro importante a estas alturas de la evolución de la enfermedad en el Perú, la prevalencia de la enfermedad. Distritos con alta prevalencia deben merecer otra actitud o otra estrategia por parte del gobierno. Y distritos con baja prevalencia, igual, que deben ser diferenciadas. Por eso hemos propuesto una cuarentena focalizadas, rígidas, en 10 distritos de Lima que tienen alta prevalencia, que ya conocemos, y en 6 regiones del Perú que también tienen una alta prevalencia. La cuarentena en estos lugares tiene que ser rígida, tiene que ser drástica y tiene que ir acompañada de herramientas de salud pública, como es el tamizaje masivo y todo lo que ya hemos propuesto. En tanto que en las regiones que tienen baja prevalencia, que son 32 distritos de Lima y 19 regiones del Perú, tienen baja prevalencia. Entonces se puede proponer lo que ya en el mundo se conoce como la cuarentena flexible, permitir de a pocos ir retomando la vida económica, social, cultural, pero con el agregado para ambos tipos de estrategias, el monitoreo diario, no ponerlo en automático. Cuarentena 15 días y después de 15 días evalúo. Es un error. Monitorear día por día y ver el comportamiento social en ambos tipos de cuarentenas para poder ir corrigiendo. Esa es la propuesta del colegio. Más activo, monitoreo diario y diferenciar regiones de alta y baja prevalencia, y podríamos de esa manera presentar una nueva estrategia por parte del gobierno el día de hoy, porque si seguimos con más de lo mismo va a haber desastre social, económico y sanitario. Doctor, en todo caso, el distrito que más contagiados tiene en Lima es el más grande, es San Juan del Lurigancho. Exacto. Todos lo sabemos. Y en el Perú las zonas críticas son Lambayeque y Loreto. El Callao también está complicado. Lo que usted dice, nosotros lo interiorizamos a la perfección, ¿no? Entendemos que esa cuarentena rígida es para salvar nuestra vida. Al parecer, en estos lugares se entiende como una imposición vertical y una norma a la que tienen que desobedecer. Nunca llegan a plantearse por qué me tengo que quedar en mi casa y ellos mismos se responden. Entonces, esta cuarentena focalizada, si no cuenta con la concientización de esos vecinos de San Juan del Lurigancho, de Loreto y de Lambayeque, de las zonas críticas, ¿cómo la sacamos adelante, doctor? A Mabel no la tiene que convencer, a mí tampoco me tiene que convencer, y estoy seguro que a muchos peruanos muy responsables, no los tiene que convencer. Y no es que sean del todo, no me atrevo a calificar a nadie en medio de una pandemia. Me sumo a la reflexión de Mabel. Cada ciudadano merece ser comunicado en los términos que lo hagan reflexionar. Esta conversación llega a algunos, no a todos. El que necesita megáfono, cartel, que se lo diga a Paolo Guerrero, que se lo diga a su mamá, a su abuelita, quien lo tenga que convencer. Pero nosotros, como comunicadores, el Ejecutivo, no hemos logrado persuadir a ese vecino de San Juan del Lurigancho, además que no tiene refrigeradora, que no tiene que comer, que no cobró el bono, que se quede en casa. No lo vamos a convencer, doctor. Entonces, ¿cuál cree que sería la eficacia de la cuarentena aislada? Sí es evidente, y en eso me parece que hay consenso, salvo que usted discrepe, ¿no? No hemos concientizado a quienes deberíamos concientizar. Sí, exacto, Mauricio. Sí es correcto y justo lo que mencionas. Lo hemos visto también en la reunión del colegio. Estamos ahí en la misma línea. Hay problemas culturales, económicos, que explican el comportamiento de los grupos poblacionales. Sin embargo, nosotros le estamos agregando un detalle ahí que también está en nuestra propuesta, que es la participación de las organizaciones sociales en cada uno de los distritos. La organización de los vasos de leche, de los comedores populares, de las brigadas vecinales, de manera organizada, planificada, con las que están registradas debidamente y que cada municipio tiene y cada municipio debe jugar su rol dentro de esta propuesta, como se viene haciendo ya en otros lugares, en donde las mismas organizaciones sociales de cada distrito son las que llevan los alimentos a los más recónditos de los lugares, donde no puede llegar a veces el ejército o la policía.
Recuerda que en la historia hay un eslogan que las grandes epidemias, a través de toda la historia de la humanidad, las ha vencido el pueblo organizado. Las organizaciones sociales no deben ser excluidas, deben ser incluidas dentro de esta estrategia. Y están todas registradas. En cada municipalidad están debidamente registradas, organizadas. ¿Por qué excluirlas? Hay que hacerlas que participen en el plan de concientización y reparto de alimentos para que de esa manera no salgan los grupos poblacionales a buscar alimentos, economía, etcétera. Es interesante lo que usted dice, doctor Palacios, porque usted está describiendo una realidad que parece que hay algunos, los tomadores de decisiones, que no le están viendo. Por ejemplo, ahora se han hecho ollas comunes, es como que si hubiesen improvisado comedores populares para poder alimentar a buena parte de asentamientos humanos, pero no están bajo la fiscalización de nadie. Es decir, la comunidad sola se ha organizado, porque siempre ha sido así en nuestro país. Y esto me parece que también parte de la exclusión de los alcaldes, como usted había mencionado al inicio, que ayer precisamente enviaron un comunicado a Palacio de Gobierno solicitando tener más información de lo que está pasando en sus distritos y que no solamente la concentre el Ejecutivo. Sí, exacto, Mabel. Creo que esa exclusión está jugando en contra de la estrategia. Estamos dentro de la estrategia. La Organización Mundial de la Salud habla del aislamiento, del tamizaje y el escudo sanitario. Ahorita estamos hablando de esta estrategia de confinamiento, pero a estas alturas, hoy ya casi 10 de mayo, estamos excluyendo a este tremendo potencial de organizaciones sociales de base que las municipalidades tienen que jugar su rol. Tiene que haber mayor coordinación, gobierno nacional, gobiernos regionales, que es lo que falló en Iquitos, en donde explotó la crisis de los balones de oxígeno por esa descoordinación. Esa es la propuesta que hacemos como organización colegiada del Colegio Médico del Perú. A propósito, doctor Palacios, le extiendo mis condolencias por los médicos que perdimos en Iquitos por falta de oxígeno. 3 doctores en menos de 30 horas y el oxígeno nunca llegó. Y nos comunicamos con el comandante general de la Compañía de Bomberos de Iquitos, el señor Arévalo, y había perdido a 3 bomberos por falta de oxígeno en 24 horas. Muy jóvenes, por cierto, que no están dentro de lo que la ciencia llama población vulnerable. Y nos preguntábamos en voz alta y quisiéramos que nos ayude a reflexionar en ese sentido. Si ya se sabe que Lambayeque, Iquitos y San Juan del Lurigancho son puntos críticos, ¿por qué no mandar oxígeno hasta que sobre? O sea, no menos de la cantidad demandada. Si un médico pide 3 tanques de oxígeno, ¿por qué no le mandan 20 en un solo viaje? ¿Por qué le mandan 1 si ha pedido 3? ¿Por qué si en Lambayeque piden 20 tanques de oxígeno mandan 5? Eso es lo que yo no termino de entender por sentido común. De repente en el avión no entran tantos tanques de oxígeno y estoy absolutamente desinformado y cometiendo una imprudencia, pero usted tiene la información siendo decano del Colegio Médico del Perú, la previsión. ¿Es posible en estos lugares tan críticos? Le ruego, doctor, que la respuesta me la dé al volver de la pausa comercial. 10:50, continuamos con el decano del Colegio de Médicos del Perú, el doctor Palacios Celis. Y había una pregunta pendiente, Mauricio, sí, que tú le habías planteado. La previsión, ¿no? Que él me parece que nos puede esclarecer esto que por sentido común nos resulta tan frustrante, que si un médico pide un tanque de oxígeno, le mandan medio, ¿no? Y entonces es como que ya me parece que en Iquitos lo que debe sobrar a estas alturas es oxígeno, porque hemos perdido 3 médicos por falta de oxígeno, 3 bomberos y 6 estaban en cuidados intensivos esperando oxígeno. Y llega a cuentagotas. ¿A qué se debe esto, doctor? Sí, Mauricio, primero no quería pasar por alto tus sentidas condolencias, que te agradecemos a ti, a Mabel. Conocemos de ustedes, sabemos que son sentimientos auténticos. Todos los médicos del Perú te han escuchado y lo haremos extensivo también al resto de colegas. Muchas gracias. Referente al oxígeno, efectivamente, mira, para poner un ejemplo, en el Hospital Regional de Loreto hay 330 pacientes. Se necesita 240 balones de oxígeno de 10 metros cúbicos y solamente tienen una dotación diaria de 120 balones de oxígeno. Entonces necesitan el doble y además necesitan tener 200 balones vacíos
para que estén siendo surtidos de oxígeno y hacer el recambio de manera oportuna. Yo comparto las expresiones de los colegas de Iquitos que han llorado viendo cómo sus compañeros mueren por falta de este elemento vital, y como bien dices, la palabra clave es previsión. No es posible que, sabiendo que esta enfermedad causa una insuficiencia respiratoria aguda y que finalmente van a requerir oxígeno en las camas de hospitalización y en la UCI, entonces esto ha debido preverse con anticipación. Sin embargo, eso es nuestro reclamo. Ahorita en Pucallpa ya se está iniciando la crisis de los balones de oxígeno, y también en Lima tenemos algunos hospitales que ya están padeciendo. Entonces, nuestra exigencia, aprovechando este espacio que generosamente brindan al Colegio Médico, alertar que ya en Lima está habiendo dificultades con oxígeno en algunos hospitales, para que por favor se tomen las previsiones del caso. La Iglesia Católica en una semana ha armado una planta de oxígeno en Iquitos. Ese es el ejemplo que debe realizarse, y eso significa gestión por parte de los encargados de regir el sistema de salud en el país. Realmente, como dice Mauricio, ¿por qué mandar 60 balones? Esa es la pregunta que nos hacemos, si el requerimiento es de 240. O sea, ¿por qué someter al estrés a todos los pacientes? Ayer vinieron médicos y me llamaban del aeropuerto de Quito, los médicos que venían trasladados, y se notaba como ya no tenía oxígeno. Y como decimos y estamos pidiéndole a los mismos médicos, jala aire, chupa aire, no te rindas, etcétera. Y llegan con una angustia a Lima. Felizmente todos ellos ya están ahorita tranquilos, hospitalizados y atendidos, pero aún nos quedan 6 compañeros en Iquitos que estamos haciendo en estos momentos el puente aéreo que hemos creado como colegio, porque tampoco el gobierno nos hizo caso. Ese puente aéreo podamos traer, si no es ahora, mañana más tardar, a nuestros 6 colegas de Iquitos, que básicamente piden trasladarse a Lima porque falta oxígeno. Entonces, a pesar que ya va a funcionar la planta que organizó la Iglesia Católica, esa es una obligación del Estado, del gobierno, para prever esta carencia de oxígeno. Iquitos, Pucallpa, todo el norte y algunos hospitales de Lima. Es un urgente llamado a la previsión. Sí. No solamente falta oxígeno, sino también faltan manos. Hace una semana y media, 2 semanas, en una conversación escuchábamos las palabras, el grito clamoroso del director del Hospital Regional de Lambayeque, que decía Cruz, que no tenía personal, el doctor Cruz, que tenía todo un piso lleno de camas para atender, pero que lamentablemente no había personal. Y lo que falta en nuestro país también son los recursos humanos. Recuerdo que en ese momento el doctor Elmer Huerta, que se encontraba con nosotros, le preguntó al doctor Torres qué opinaba, cuál era su posición respecto a la contratación de médicos extranjeros que viven en nuestro país. Y él en ese momento respondió que era una decisión que debía tomar el colegio médico. ¿Cuál es la posición del colegio médico respecto al hecho de sumar esfuerzos? Sí, a ver, en el Perú hay un déficit de 11.406 médicos especialistas. No porque falten médicos especialistas, sino porque no se abren plazas para médicos especialistas en el sistema de salud, del MINSA y de salud. Ahí están los médicos, lo que falta son plazas. Efectivamente, nosotros somos conscientes de esa falta de recursos. Un médico en Iquitos está haciendo la labor de 5 médicos. Así es la carencia de recursos. Como colegio, nosotros aperturamos e inventamos la colegiatura virtual, porque era la única manera de poder colegiar médicos y ponerlos a disposición del país. 3.000 médicos han sido colegiados vía virtual. E igualmente había médicos especialistas que todavía no registraban esa especialidad en el colegio y por lo tanto no podían ejercer como tal. Inventamos también la colegiatura virtual para médicos especialistas y los hemos puesto a disposición del país. Y en cuanto a los médicos extranjeros, le dijimos a MINSA, el colegio tiene esta línea de trabajo que se llama autorización temporal para médicos que vienen de afuera. Al año 200 médicos vienen de diferentes lugares del país por labores humanitarias y caritativas.
avalados por la Iglesia o por algunas organizaciones humanitarias, y el colegio les da la autorización para ejercer por una determinada cantidad de meses. Ese es un mecanismo que existe. Y también lo hemos aperturado para los médicos extranjeros. Pero para terminar de comprender, ustedes le dan la autorización temporal a una brigada de médicos que se quiere sumar en estos momentos que son atípicos. Exacto. Y también se la pueden retirar de acuerdo al protocolo cuando acabe la pandemia o cuando crean oportuno. Pero ¿qué tiene que hacer el MINSA para concluir el trámite? También es responsabilidad del MINSA, porque nosotros también recibimos la llamada del embajador de Venezuela y de una brigada de médicos cubanos que se han organizado y nos dijeron que estaban a disposición, ¿no?, del Estado peruano, pero que no se subsanaba, y ahí es donde yo no entiendo qué es lo que se tiene que subsanar, qué trámite en medio de la pandemia tiene que subsanar quién, el MINSA o ustedes. La ley, Mauricio, la ley contempla que debe haber una institución nacional que avale a los médicos del exterior que quieren colaborar con el país por razones humanitarias, solidarias, etcétera. Esa institución normalmente lo hace la Iglesia y algunas organizaciones sociales caritativas. En estas circunstancias, por ley, le correspondía al MINSA agrupar a todas esas brigadas y solicitar colectivamente que el colegio autorice. Y el colegio autoriza. ¿Y eso no lo ha hecho hasta ahora el MINSA? Sí lo ha hecho. Y nosotros ya hemos accedido, y hay varios médicos ya que están sumados a esta causa también humanitaria. Pero ese mecanismo no se entendía al comienzo, y es tan simple. De acuerdo. Entonces se malinterpretaba. Se entendía como que era burocráticamente complicado, pero la pandemia no amerita burocracia alguna, porque estamos perdiendo vidas, ¿no? Nosotros actuamos de inmediato, porque más aún, un médico hace la labor de 5 médicos en las regiones donde hay alta prevalencia. Somos conscientes de eso. Pero también hemos aperturado a los médicos peruanos que ya registraron la especialidad. Y en estos momentos lo que estamos haciendo, comunico a todo el país que en los lugares en donde hay baja prevalencia hay médicos usiólogos, especialistas en intensiva, infectólogos que quieren sumarse a la región norte donde hay alta prevalencia. Los estamos agrupando y esperemos que el MINSA o E-Salud faciliten completamente para que ellos se puedan sumar a las regiones del norte. Lo vamos a ver en las siguientes horas. Doctor, al comienzo de la conversación, y ya terminando que el tiempo se nos ha agotado, usted mencionó que estamos con una estadística de 4.000 pacientes confirmados diarios, ¿no?, en base al número de pruebas que se hacen. No es posible calcular porque no tenemos 33 millones de pruebas, pero a estas alturas que ya se volvió el virus comunitario, sería mucho mayor el número de contagiados asintomáticos que no han pasado por la prueba, que están conviviendo con nosotros. Serían más de 4.000, porque si no, no habría finalmente cuello de botella ya en todos los hospitales del Perú, que coincido con usted. Así nos digan desde Palacio que el número de camas es suficiente. En la práctica, la cantidad de llamadas que recibimos de gente que no puede ser admitida en el hospital es mayor. Entonces, la población que nos está escuchando no debería circunscribirse a este dato que es válido porque se han sometido a una prueba. Me parece que nos tiene que ayudar ahí. Hay muchos más peruanos con coronavirus que no van a poder nunca ser sometidos a una prueba. Y ahí está el punto crítico. Sí, exacto, Mauricio. Realmente hay estadísticas que esto que estamos viendo, la velocidad con que corre es basada en las pruebas que se realizan, y si se realizáramos más pruebas, las cifras serían obviamente mayor, y de hecho son mayores. Hay estudios, ayer en el colegio discutimos ese tema, algunos epidemiólogos consideran que esa cantidad que nosotros escuchamos todos los días es el 10% de la realidad, y otros que utilizan otra data y otras herramientas manifestaron ayer que es el 20%, pero entre 10 y el 20, o sea, 5 veces más. Pero realmente. A partir de estas cifras que ya conocemos, ¿no se puede hacer una proyección de qué porcentaje de la población ya se contagió con el nuevo coronavirus? Sí, es lo que estoy diciendo. Sí, 10 y 20%, acaba de explicarlo. Ahorita lo dijo. Sí, entiendo. O sea, solo entre el 10 y 20% de la población estaría infectada. Sí, es lo que se refiere. Según el método. Ya entendí. Sí. Ok, entendí. Nosotros le agradecemos mucho. Antes de terminar, por favor. Tiene poquísimos segundos, pero son suyos. Saludar a Mabel por el Día de la Madre. En nombre a Mabel, en nombre de ella, a todas las madres del Perú, porque como bien dijiste tú al comienzo, todas son madres. Y ese es un heroísmo.
Yo soy partero por mi especialidad y sé de la bravura para soportar todo el embarazo y más aún el parto. Así que un saludo a Mabel y en nombre de Mabel Muchas a gracias, todas las doctor. madres del Perú. Muchas gracias a Y un los dos. Buenos abrazo, días. muchas gracias, doctor, y a través suyo también un abrazo a todos los médicos que en este momento de verdad están haciendo lo imposible por marcar la diferencia en la línea de batalla y salvar muchas vidas, exponiéndose a un riesgo de las suyas. Y a las mamás, por supuesto, a todas las mamás de los doctores, de las enfermeras, del cuerpo técnico. Muchas gracias, doctor.